El Salmo 32. Continuamos con el bosquejo de este salmo en la primera parte. El placer que sentimos cuando somos limpiados del pecado. En los versos 1 y 2 se ven 4 tipos de pecado y el remedio del Señor para tales pecados. Los 4 son transgresión, pecado, iniquidad y engaño. El hermano Phillips da una descripción maravillosa de cada uno. La transgresión es un desafío, el pecado es un defecto, la iniquidad es una distorsión y el engaño es una decepción. Transgresión. Puesto que la transgresión significa sublevarse, rebelarse o a sabiendas rehusar sujeción, usted puede ver el desafío del pecador. El ejemplo mejor, por supuesto, es que cada niño manifiesta ese desafío cuando dice no a sus padres o trata de probar cada regla y restricción. Se ve ese desafío en el huerto porque el pecado de Adán era una rebelión y desafío contra Dios, pues Adán no fue engañado. Por supuesto, este desafío lleva a todos los otros pecados. Primero hay rebelión, luego siguen los pecados individuales. David tenía que reconocer que había pecado por causa de su rebelión y desafío contra la revelada palabra de Dios. Pecado. Pecado significa errar el blanco o no alcanzar. Y aquí se ve el defecto en el hombre. Pablo escribe de este aspecto del fracaso del hombre cuando da una descripción de la vieja creación en Romanos capítulo 3, versículo 23. Pablo dice, todos pecaron, y después define el pecado cuando dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Esto muestra que la vieja creación no puede y no quiere agradar a Dios. No importa cuán duramente el hombre procure, él siempre errará al blanco, fallará siempre. Lo que falta de la vieja creación es un carácter justo. En el Salmo 32, David reconoció que tenía un defecto y no alcanzó lo que Dios esperó. Iniquidad. Iniquidad significa actuar en una manera engañosa, deshonesta y perversa. La palabra perverso viene de una palabra hebrea que significa torcido o encorvado. De allí, usted puede ver cómo la iniquidad muestra que el pecado es una distorsión. La vieja creación está encorvada, torcida y completamente engañosa. David cometió su pecado en secreto, pero ese pecado salió a luz por el fruto que tuvo. Entonces, él trató de cubrir todo con la decepción. Este muestra la condición torcida y encorvada del hombre. Él es un vaso que se echa a perder. Un cuadro perfecto de esta condición se ve en Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 4. Donde Jeremías se fue a la casa del alfarero y vio al alfarero con un vaso, lo cual se echó a perder. Porque se echó a perder, no podía usarlo y tenía que hacer otro. Lo que es muy llamativo es que en el próximo capítulo, Jeremías toma un vaso, y este podría ser el vaso que se echó a perder, y lo rompe delante de los ancianos y los sacerdotes y el lugar en el que está. Y ese lugar se llama el Valle de Hinnom. ¡Qué cuadro visual del juicio de la vieja creación! Nunca puede ser arreglada, y la iniquidad de David muestra la falla básica en la vieja creación. Engaño. La palabra engaño significa engañar o hipocresía, y usted puede ver que el pecado es una decepción. La primera cosa que he notado es cuán estrechamente relacionadas la palabra engaño y culpa están. Después de que David pecó,
él actuó como si nada hubiera pasado. Pero nos damos cuenta, en los versos siguientes, de que esta culpa le molestó de tal manera que se arruinó emocional, física y espiritualmente. Cuando David pecó, estaba en rebelión contra el Señor. Lo suyo no era un pecado de ignorancia. Fracasó en alcanzar lo que la ley demandó y mostró una actitud perversa y torcida de su corazón. Trató de ocultar su pecado y durante ese tiempo, entre su pecado y la reprensión por medio de Natán, él trató de pretender que todo estaba bien. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 32, versículos 1 al 4. Mire lo que el Señor ha hecho. Ha perdonado y ha cubierto. Verso 1. No culpa, y cuando termine, el hombre que queda no tiene engaño. Verso 2. Glorioso. El pecado queda perdonado y cubierto. Versos 1 y 2. Estas son dos cosas que Dios hace. Hay dos cosas que Dios no hace. No culpa de pecado y no encuentra pecado. El perdón del pecado, cubriendo y no culpando, y ningún engaño, muestran la obra completa de la justificación. Perdonar significa ser levantado y llevado, ser quitado. Y cubrir significa esconder de vista. Jesús es aquel que llevó nuestros pecados y alzó esa carga de nosotros. En el libro Progreso del Peregrino, cuando Cristiano vino a la cruz, su carga cayó y rodó en una tumba vacía para no ser vista nunca más. Jesús llevó nuestra carga al sepulcro y cuando Él se levantó de la tumba, el pecado quedó en el sepulcro, para siempre ocultado de la vista de Dios. Piense en la carga atroz de nuestro pecado y del pecado de cada hombre puesto sobre Jesús. ¿Cuán pesado debe haber sido? No hay ninguna manera de medir ni de comprender el peso del pecado de cada hombre que Jesús llevó en el Calvario. Jesús no solo llevó nuestros pecados, sino los ha cubierto. Y la cobertura de nuestros pecados es verdaderamente de dos pliegues. Ha cubierto nuestros pecados con su sangre y nos ha cubierto con su justicia. El animal que Dios mató en el huerto muestra ambos, la sangre y la cubierta. La piel del animal llegó a ser una cubierta para Adán. Adán y Eva se pusieron la ropa de aquel que había muerto. Esto es un cuadro de Jesús, pues nos hemos vestido con su justicia. Isaías capítulo 61, versículo 10. El gran día de la expiación es un cuadro maravilloso de nuestros pecados cubiertos y llevados. Como ya vimos, perdón significa ser llevado o quitado. Y el macho cabrío, Azazel, llevando los pecados de Israel, lejos en el desierto en el gran día de expiación, es un cuadro maravilloso de esto. Levítico capítulo 16, versículo 22 dice: Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades. Entonces, en el día de la expiación, se roció la sangre sobre el asiento de misericordia, y allí los pecados de Israel fueron cubiertos. Ambos, la sangre y el asiento de misericordia, eran una cubierta. Levítico capítulo 16, versículos 14 y 15.
Por supuesto, sabemos quién es aquel asiento de misericordia. Romanos capítulo 3, versículo 25. Ambos, Cristo, quien es nuestro asiento de misericordia, y su sangre, en el Calvario, llegaron a ser una cubierta. Cuando Dios miró el arca, en el gran día de la expiación, vio el asiento de misericordia y vio la sangre sobre el asiento de misericordia, pero no vio la ley debajo del asiento de misericordia. No podía ver la ley que ellos habían roto. ¡Qué cubierta! Ahora esa es vida eterna, esa es redención completa. Por último, vemos que no se imputa iniquidad ni se encuentra engaño. Hay dos resultados cuando nuestros pecados son perdonados y cubiertos. El Señor no imputa iniquidad y no encuentra engaño. Es tan glorioso recordar que Jesús tomó nuestro lugar y toda nuestra iniquidad fue puesta a su cuenta. Él llegó a ser responsable por nuestros pecados y Dios canceló toda nuestra deuda. Esta es la frase que Pablo usa tanto en Romanos capítulo 4. Pablo usa la palabra griega que significa imputar, contar, reconocer, 11 veces en este capítulo para demostrar nuestra justificación. Romanos capítulo 3, versículo 21 dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En Romanos capítulo 4, Pablo trae dos testigos de la ley y los profetas para demostrar que la justificación es por la fe, aparte de la ley y aparte de cualquier obra. Los judíos dividen la Biblia en dos: la ley, todos los libros de Moisés, y los profetas, es decir, todo el resto del Antiguo Testamento. Pablo toma a la persona más importante en los libros de la ley, el cual fue justificado por la fe, Abraham, y le usa como un ejemplo. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5. Y toma a la persona más importante en los libros de los profetas, quien fue justificado por la fe, David, y le usa como un ejemplo. Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8. Ambos, Abraham y David, fueron contados como justos porque creyeron a Dios. El Señor hizo un convenio con cada uno de estos hombres que señaló más adelante al Mesías, y los contó justos simplemente porque creyeron a Dios. Estos dos testigos dan testimonio de que Dios no imputa el pecado, pero imputa la justicia. ¿Qué intercambio hace la fe? El resultado final es que Dios nos mira y no hay ningún engaño. Note que David dice: en cuyo espíritu no hay engaño. Esa es la nueva creación. Ningún engaño y ninguna iniquidad, porque nuestros pecados están cubiertos y perdonados. Glorioso.